pienso que este acuerdo de paz que estamos a puertas ya de firmar y muy probablemente de ratificar a través de un plebiscito se puede ver en dos sentidos, como un acuerdo muy puntual con una guerrilla particular entre un gobierno y una guerrilla, un gobierno particular y una guerrilla particular, que es algo ya bastante importante porque es una guerrilla pues, de mucha tradición en el movimiento insurgente internacional y latinoamericano, la más antigua se dice, entonces eso ya por sí es muy importante. Es una forma de verlo, digamos, puntual, mínima, realista, pero también se puede ver en un segundo aspecto como una oportunidad para un país de empezar a proyectarse como una cultura más civilizada en términos de derechos ciudadanos, de respeto a derechos de propiedad, de ampliación de derechos, parte un poco profundización, lo vería yo, de lo que ya este mismo país intentó hacer en el año 91, incluso transformación constitucional. Entonces, son dos formas de verlo. Yo personalmente pienso que la primera, pues repito, muy concreta, muy optimista, muy realista, pero yo pensaría que la segunda, que tiene un aspecto, digamos, soñador, muy volcado hacia el futuro, que está pensando en un gran proyecto cultural y nacional, deberían estar ligadas. Pero es como una especie ya de desiderato propio. Me da la impresión de que hacia allá está yendo lo que está pasando en Colombia, sobre todo si pensamos que con la firma del acuerdo inicia realmente lo que se ha solido llamar la construcción de un proceso de paz, una cultura ciudadana, política y social de paz. Bueno, yo retomando la expresión famosa del filósofo Edmund Husserl, diría que si aceptamos lo que él dice, que el filósofo es un funcionario de la humanidad, el filósofo tiene que pensar en nombre de la humanidad. Suena muy pretencioso, pero yo creo que es válido. Y yo creo que eso lleva a que la filosofía y los filósofos no pueden hacer otra cosa que estar a favor de la paz. Y retomaría, para aclarar y explicar eso, la expresión de Kant en La Paz Perpetua, donde dice que la paz es a la vez un deber y una esperanza. Es un deber porque es un imperativo, es algo que tenemos que buscar, no hay de otra. Pero es una esperanza, que decía Luis Eduardo, es un proyecto, no se va a realizar a corto plazo, no se realiza en el presente inmediato, es algo que se nos impone desde el punto de vista de la razón, pero nos proyecta hacia el futuro, a trabajar por algo que quizás no veamos completamente realizado, y por eso la palabra esperanza es muy importante también en la filosofía. Trabajar por algo que nos desborda, trabajar por algo que está lejos, pero a lo cual nos obliga la razón que todos compartimos para llegar y acercarnos un poco más a ella. La posición del no, en principio, como digamos, demócrata, consideraría que es una posición respetable como la posición del sí. Eso lo diría yo formalmente, pero ya yendo un poco más al asunto y de lo que se trata, de esta oportunidad en este momento concreto que surge a partir de este acuerdo muy concreto entre este gobierno particular y una guerrilla con la tradición de violencia de la de las FARC, se me hace cada día más incomprensible la posición del no. No es que la quiera condenar ni que la quiera estigmatizar, simplemente se me hace cada vez más difícil de entender. He escuchado a sus partidarios, he escuchado a sus promotores, cada vez los entiendo menos en el sentido que digan de que se trata de una posición para revisar el acuerdo y generar una oportunidad para mejorarlo. Ellos insisten en que ellos no están en contra de la paz, sino en contra de esta paz concreta, etcétera, etcétera. Eso me parece muy incomprensible, nunca lo he podido entender, no he podido ver los puntos realmente de lo que dicen, dónde están los llamados por ellos sapos que hay que tragarse, porque no lo puedo hacer ahora, pero yendo a la filigrana del acuerdo, no veo que haya que sean superiores a las oportunidades que brinda el acuerdo. Si arrancó, hay cosas que uno evidentemente
me parecen difíciles de aceptar, pero que en su dificultad no es desproporcionadamente superior de ninguna manera a las oportunidades que al gobierno brinda. Me parece que lo comprensible y claro de la oposición es que al decir no quieran acentuar el conflicto con la intención de llegar al sometimiento de las guerrillas, que me parece que es lo que esa postura realmente dice y debería seguir insistiendo, porque es lo único que me parece verdaderamente comprensible. Lo otro me parece cada día más difícil de entender. Decían que es no para un sí, para después no. Es no a una negociación, sí a un rendimiento. O a una negociación posterior después de un golpe fuerte o de iniciativas militares fuertes de rendimiento. Es lo único que me parece aceptable, que no lo están diciendo ellos ahora, porque políticamente no les conviene. Pero eso es lo que realmente me parece que está en el fondo y que eso sí se entiende, pero es muy difícil de aceptar. Yo estoy de acuerdo con Luis Eduardo, es difícil de aceptar o de comprender, es difícil de entender el no. Yo trato de hacerlo y entonces me digo que es un sí o un no, no a la paz, sino a lo convenido entre el gobierno y los negociadores de las FARC en La Habana. Y eso explica un poco el no, porque el no entonces sería un no a esas negociaciones y el sí sería un sí a esas negociaciones, no un sí a la paz o un no a la paz. Pero cuesta trabajo porque detrás de las negociaciones hay un esfuerzo muy grande y hay una lista muy larga de muertos y hay una historia de mucha sangre, de bombas terroristas, de masacres, de secuestros y de sufrimiento humano. Entonces el no a las negociaciones en La Habana es un sí a qué, es un sí a un renegociar completamente de esos acuerdos. Me parece muy desorientadora esa perspectiva. Yo creo que lo más razonable es decir no, aquí se trata es de dar un paso hacia una paz que todavía falta mucho por construir, pero que es el proceso después de unos largos años de guerra, de enfrentamiento y de sufrimiento de muchas personas. Yo lo que más me mueve a dar el sí a esas negociaciones es ver que las víctimas se les hace algo de justicia, algo de reconocimiento de lado y lado, y por lo tanto me parece un compromiso ciudadano que merece el apoyo de todos. Yo agregaría algo que se suma a esa dificultad de comprender la postura del no, es que sus defensores han dicho dos cosas. Primero, que, entre otras, primero, que tienen reparos a puntos de la justicia transicional que se va a implementar, y eso es difícil de comprender, en primer lugar, porque sus partidarios, los del no, fueron defensores de un proyecto de justicia transicional hace varios años con los paramilitares en Colombia, que también fue muy problemático y que a todos nos tocó de alguna manera, los que estábamos pensando en la transición de situaciones de conflicto a situaciones de paz, nos tocó, como dicen ellos, tragarnos. Entonces eso lo hace incomprensible. Y el otro punto muy importante es que ellos están aférrimamente cerrados a la posibilidad de una participación política de las FARC, que es la que está negociando, lo cual hace la postura muy, muy incomprensible, porque cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de lo que es un proceso de paz de este estilo sabe que el objetivo es llegar a la participación política de los que antes fueron enemigos militares para que se vuelvan en contradictores políticos. Entonces eso es, de todo punto de vista, muy descabellado. Yo no creo, digo, no descabellado, sino no quiero estigmatizar, ya lo dije, muy difícil de comprender. ¿Sí? No quiere el no claramente, y eso sí se entiende, darle estatus político a la insurgencia de las FARC, y es justamente de eso de lo que se trata, sin ser de las FARC. Nadie quiere ser de las FARC, nadie negocia con el amigo, uno negocia con el amigo, pero es una negociación y no una rendición, y eso parece que es incomprensible.